se habla mucho de que si la recaída es parte del proceso o no es parte del proceso. No creo que estarás de acuerdo conmigo que no tiene por qué ser parte del proceso. Ayudamos familias. Es decir, no es tratamos las adicciones, tratamos al adicto, no, ayudamos a las familias, porque realmente para nosotros la familia es el eje sobre el cual gira todo el tratamiento. Uno de los porros, que además a día de hoy hay una adulteración de la droga bestial, de cosas que le van metiendo, de incluso de benzodiazepina y demás, con lo cual, y encima en esa época de desarrollo, pues luego tienen una parte psiquiátrica muy importante, incluso a veces que no sirve un centro de adicciones como tal, ¿no?, para la recuperación de ese paciente, ¿no? Hay pacientes que realmente quizás no es su momento, o que simplemente no quieren, y hay padres que le digo, mira, es que tu hijo quiere seguir consumiendo. Porque claro, hablamos siempre de adictos y las mujeres como siempre las dejamos a un segundo plano, y no es así. Pero es muy agradable y muy satisfactorio ver que las familias se recomponen, que esos hijos recuperan a su madre. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin pelos en la lengua. Pues una vez más, ¿qué os voy a decir? Que tenemos un invitado, pero de corazón, muy especial. ¿Por qué? Porque es el director del último centro en el que estuve ingresado hace 9 años. Entonces, bueno, aunque mi primer ingreso en el año 2007 fue muy importante para mí, pero el último, que fue donde comencé mi verdadera recuperación, donde toqué fondo y renuncié al consumo de sustancias de por vida, pues sin duda alguna, para mí es el más importante. Con lo cual, tener hoy aquí a David Aguilar, profesional de psicólogo con 25 años de experiencia en el mundo de la psicología y de las adicciones, y tenerlo aquí hoy sentado conmigo, pues es un verdadero orgullo y placer. Bienvenido, David. Muchas gracias por la presentación, además, es un placer estar aquí contigo. El último y definitivo, que es lo importante, además. Por supuesto. Y para mí un orgullo, además, pues que uno de mis pacientes pues esté ya trabajando en este mundo y además ayudando a los demás también, como tú lo haces. Muchísimas gracias. Mira, te lo juro de verdad que tengo ahora mismo, se me ponen los pelos de punta. Esto es el directo de las cosas, se me ponen los pelos de punta. Llevo mucho tiempo detrás tuya, ¿eh? Sí. Llevo un montón de tiempo, me ha costado un montón de trabajo. ¿Es tu primer podcast, el primer podcast que Sí, el primer podcast, grabas? sí. Participo en muchas charlas y cosas, pero es verdad que como podcast este es el primero. Pero es muy importante también que un director de centro, que para mí, como vuelvo a repetir, que para mí es tan importante, ¿no?, y que tiene ese cariño, ¿no?, tan importante de esa nueva vida, ¿no?, de que el trabajo que vosotros hacéis en los centros, que ahora hablaremos tranquilamente, pero es que salva vidas y cambia vidas, no del adicto, sino de familias al completo. Y cuando digo familias, pueden ser desde padres, maridos, hijos, amigos, primos, tíos, o sea, una familia al completo, que son muchísimas personas, ¿no? Entonces, ese trabajo es muy vital, el que vosotros... Y lo digo en primera persona, además, ¿eh? Sí, así es. Ten en cuenta que además un mantra que tenemos nosotros es ayudamos familias. Es decir, no es tratamos las adicciones, tratamos al adicto, no, ayudamos a las familias, porque realmente para nosotros la familia es el eje sobre el cual gira todo el tratamiento. De ahí depende mucho la estructura familiar, que haya una buena comunicación entre todos los miembros de la familia y además vayan cohesionados en la misma dirección de nosotros. Todo eso nos indica cuál es el posible pronóstico del paciente. Así que, efectivamente, además, tú fíjate, cuando llegan las fechas navideñas, los mensajes que nos mandan pues pacientes que ya han pasado por nuestros centros y además los mensajes con más cariño que te mandan son las familias. Es decir, muchísimas gracias, recupera a mi hijo. Hay además una persona, una mujer que me manda siempre, una madre que me manda siempre un mensaje por Navidad mostrándome el cariño. Pues mi hijo ya está acabando la carrera, mi hijo ya ha empezado a hacer las prácticas y tal, mi hijo, y ha recuperado a su hijo y su hijo realmente cuando llegó a nosotros pues le pegó a la familia al llegar. Fíjate, le pegó a la familia. Y claro, ver ese proceso de cambio, ese chaval destruido en todo su área, e ir poco a poco reconstruyendo ese cariño de la familia a pesar de esos golpes que como padres pues nos duelen mucho más que otra cosa, emocionalmente más que el físico, pues el ir recuperándose y la familia tan unida,
al final te hace ver que realmente pues, merece mucho la pena. Que además cuando te dice la gente, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Las adicciones? Puf, las adicciones, no, perdona. Las adicciones, puf, como entran, pero claro, hay que ver cómo salen, porque esto es un proceso de cambio. Entonces, esa satisfacción personal y profesional que te da el que un paciente salga y el que la familia se recupere, eso no tiene precio. Esa era me has quitado, me has hecho la respuesta a mi pregunta, que decía, ¿qué precio tiene eso, no? Es que no tiene precio. Eso no tiene precio. ¿Qué precio tiene la vida? Eso no tiene precio. Bueno, hay una cosa muy importante que se me ha olvidado comentarlo, que David es el director del centro Equilibrium, que es del grupo Mentalis también, que creo que no lo había dicho el nombre dentro de esa bonita presentación, ¿vale? Pero es importante, con el que nosotros también colaboramos, como no podía ser de otra manera, ¿no? Mira, en primera persona también, ¿no? En mi caso, para mí fue un cambio tremendo, ¿no? Porque tú sabes que yo venía de otros centros, de recaída, ya sabemos cómo son el proceso de la recaída, que me gustaría que habláramos un poco también, por qué se produce la recaída y sobre todo en una época tan importante como esta, la Navidad, en la cual la gente, ya sabemos cómo es el consumo de alcohol, de sustancias legales de este tipo, que está bien visto, que parece que si no bebe, pues es un poco el rarito, ¿no? Entonces, me dices que no tiene precio el hecho de este tipo de mensaje o el salvar una vida, y es cierto. Cuando una persona, porque vosotros cuando se ingresa, me gustaría saber un poco cuál es el trabajo, que la gente conozca cuál es el trabajo que se hace en un centro de adicciones como el vuestro, que tú diriges, pero que luego tienes a tu cargo una serie de profesionales que son monitores, que son terapeutas, psicólogos, psiquiatras, del que me gustaría que comentaras un poquito más a fondo. ¿Por qué crees que un adicto es tan importante que se ingrese en un centro como el tuyo? Bueno, la importancia sobre todo radica en que no todas las personas que son adictas necesitan un ingreso. Y eso, fíjate que nosotros como centro de ingreso podemos decir, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que no quieres que ingresar a la gente, ¿no? Pero es que no se le puede dar un programa de tratamiento a una persona que no lo necesita. Por eso lo primero que hacemos es una valoración psicológica, como psicólogos que somos, una valoración psicológica del caso del paciente y de todo aquello que le rodea. Hay pacientes que en un centro ambulatorio han podido salir adelante. Yo he tenido pacientes que en consulta de psicología individual conmigo han podido salir, porque quizás no era un trastorno adictivo, sino un episodio de uso y abuso de sustancias durante un tiempo sin llegar a ser una adicción. Claro, pero el intentar meter, que ha sido el gran fallo que se ha cometido durante muchos años en otros centros, no en todos, pero sí en otros centros, es meter a todas las personas en un mismo saco. Y eso no se puede hacer. Yo cuando llegué al mundo de las adicciones, desde el mundo de la psicología, profesionalizado como sanitario, yo veía cosas que no tenían mucho sentido, porque la gente a veces aprende un sistema para sacar y ayudar a otras personas porque a ellos les ha ido bien, pero quizás se olvida de que las personas somos diferentes y además podemos tener otras patologías, una patología dual o una comorbilidad con respecto a otra, un trastorno de personalidad, un trastorno de la conducta negativista desafiante en casos adolescentes. Es decir, puede presentar tantísimas aristas una persona que es muy complicado meterlos todos en un saco y vayan todos para adelante con ningún tratamiento. Eso es imposible. Claro, también me estás comentando que con el tema este de otros centros, que es algo que incluso antes de comenzar, aunque a mí me gusta hablar muy poquito antes de comenzar a grabar, pero bueno, siempre un ratito, unos minutitos echan, ¿no? Y digo, no hablamos más, vamos a empezar a grabar, ¿no? Y había una cosa precisamente que hablamos de esto, ¿no? De que también es cierto que es importante la elección de una familia cuando elige un centro, porque hay veces que hay centros que no están reglados o profesionalmente, ¿no? Para poder trabajar, en este caso, en el campo de las adicciones, ¿no? Claro, en este ámbito, sobre todo es la pena y la tristeza de que se encuentren frente a personas que o bien no son profesionales sanitarios, no tienen la formación adecuada y que únicamente pues, montan una estructura o un recurso pues, para atender a pacientes con una patología mental, como el trastorno adictivo, sin unos recursos sanitarios suficientes. Y por ahí se dejan en el camino pues, las familias pues, dinero y sobre todo un desgaste emocional impresionante, porque el paciente finalmente pues, no sale de ese trastorno adictivo y a veces las familias tiran la toalla, bien porque económicamente no pueden afrontar de nuevo un gasto o bien porque realmente creen que no tiene solución. ¿Por qué ocurre según tú? Porque esto que se habla mucho de que si la recaída es parte del proceso, no es parte del proceso,
Yo tengo mi opinión, creo que estarás de acuerdo conmigo, que no tiene por qué ser parte del proceso, pero bueno, que hay ocasiones en las que ocurre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un adicto recae y otro no? Bueno, a veces ocurre porque quizás no se ha trabajado, o el mismo paciente no ha trabajado esa conciencia de enfermedad cuando existe. Hay pacientes que realmente quizás no es su momento o que simplemente no quieren. Y hay padres que le digo, mira, es que tu hijo quiere seguir consumiendo. Quiere seguir consumiendo y por más que le insista, que yo le diga y que lo mantenga en abstinencia 3 meses, en el momento que esos 3 meses o 4 meses finalizan, el paciente o el chaval sale y realmente quiere seguir ese tipo de vida. Y es muy complicado porque realmente todos los esfuerzos titánicos de la familia pues van encaminados a ayudar, como no puede ser de otra manera, a su hijo y finalmente no dan un resultado. Esa recaída en ese programa de tratamiento lo único que nos quedaría es una reducción de daño, es decir, que consuma lo menos posible y que intenten causar su vida lo mejor posible. Esos son los casos pues ya más residuales. Pero en otros pacientes esas recaídas bien han sido porque quizás no es el momento, no tiene todavía la conciencia de enfermedad o bien realmente bueno, se ha hecho un trabajo adecuado. O porque en el proceso de cambio no se ha tenido en cuenta una prevención de recaída adecuada para cuando el paciente salga. Si un paciente sale y se va a encontrar en el mismo entorno y no va a seguir un tratamiento para salir de una adicción, pues lo más lógico es que, por desgracia, la probabilidad, porque esto hablamos en términos probabilísticos, estadísticos, lo más probable es que el paciente recaiga. Si tiene a sus amigos, los mismos amigos, si consumen el trabajo y luego cuando sale pues va al mismo trabajo y consume y está con los mismos amigos, el primer día dirá que no, el segundo que no. Pero si no hay controles y el paciente no sigue un programa de tratamiento ambulatorio, pues es muy difícil que no recaiga. Es muy difícil. Hay familias que porque cuando está el paciente con nosotros, cuando trabajamos con la familia, se trabaja mucho la prevención de recaídas, como no puede ser menos. Y es que debemos tener en cuenta todo. Qué amistades son las que tenía fuera de consumo, si consumía en el trabajo, si consumía en la casa. Ha habido familias que se han tenido que mudar porque dentro del bloque pues, había 2 o 3 personas que las que consumía su hijo. Y bueno, pues es decir, que no les queda otro remedio, o se mudan o el chaval no puede volver a esa casa durante muchísimo tiempo. Eso son obviamente decisiones familiares, yo no le voy a decir a la familia lo que tiene que hacer, pero sí le digo los riesgos que hay según qué decisiones se vayan tomando. Por eso la prevención de recaídas es importante, la conciencia de enfermedad también y el trabajo previo con la familia y con el paciente también. Es decir, hay que trabajar con el paciente durante todo el tiempo, no únicamente para que no consuma en ese momento. Porque si a una persona la metemos en una cueva, yo siempre se lo digo a la familia, la metemos en una cueva durante 3 meses con agua y con un jardincito y poco más, fuera, pues lo vamos a mantener en abstinencia 3 meses, es decir, que eso tampoco tiene mucho más secreto. Pero si no se trabaja bien dentro con él, personalmente, si no es capaz de tener una relación con los demás adecuada, porque la parte social hay que trabajarla mucho, si no es capaz de restablecer las relaciones familiares que se han ido deteriorando con el tiempo, y si no tenemos en cuenta que cuando salga el entorno no es exactamente el mismo y se va a seguir controlando y va a seguir un programa de tratamiento adecuado, pues lógicamente las recaídas están servidas. Claro. Hablándome precisamente de esto, de este ejemplo que me has puesto de la cueva y el ejemplo de lo que se trabaja en un centro, cuando una persona ingresa en un centro, ¿cuál sería un poco el proceso dentro de esas fases que tiene el método sobre adicciones? ¿Cuál sería el proceso que se trabaja? Bueno, primero es una vez hecho el trabajo previo de información y de valoración del paciente, una vez que ya viene, la acogida familiar es importante, que la familia se sienta bien, con toda la información. Pasa mucho que le damos toda la información posible, aunque se le da antes, previamente, pero se vuelve a dar en el centro cuando viene. Y a los pocos días nos llama de nuevo porque no se ha enterado de nada. Yo entiendo que son momentos, pero claro, nuestro deber está informarle. Pero esa acogida que se sientan bien, se sientan tranquilos. Y luego, pues el paciente, una vez que está con nosotros, pues pasa por diferentes profesionales, con la enfermera, con el psiquiatra, con nosotros, con los psicólogos, conmigo como director y el equipo terapéutico, los terapeutas que son los que van a trabajar con él. Una vez que vamos hablando todos con él, le vamos dando cuáles son las normas. Hay una figura en el centro que es la persona que lleva la relación
familia y paciente para mediar un poco de las demandas que tiene el paciente, de lo que necesite, para orientarlo en el día a día, qué es lo que necesita, cuáles son los horarios. Es decir, todo esto hace que esa acogida pues, sea lo más amable posible. Es decir, una vez que pasa esta primera fase de acogida, pues ya comienza su programa de tratamiento de deshabituación como tal, que si hablamos del programa terapéutico, en el que tiene un horario, trabajamos la parte conductual. Los pacientes vienen en muchas ocasiones sin higiene de sueño. ¿Qué es la higiene de sueño? Pues te levantas a las 7:30 de la mañana, desayunas, haces deporte, te duchas, ordenas tu habitación y luego vas a tu terapia. Estás todo el día con las terapias, que ahora hablamos de las actividades, y luego pues, al final del día, a las 10:30 de la noche, pues te acuestas. Es decir, esa terapia de sueño, hay pacientes que tienen un desorden tal que pues, son lo típico que se levanta a las 11 de la mañana, que se está hasta las 5 de la mañana viendo internet o que sale por ahí. Claro, esa parte de higiene de sueño es muy importante. Una vez que ajustamos ese ciclo sueño-vigilia, que además anímicamente nosotros tenemos que estar ajustados a la luz solar para que nuestro estado de ánimo se regule, esa parte conductual es importante y luego pues que vaya sabiendo hacer y sabiendo cumplir cuáles son los horarios con cada una de las actividades que se van proponiendo dentro del centro. Esa es la parte conductual que se va trabajando en la deshabituación. La parte cognitiva, la parte mental, pues de forma individualizada, con su terapia con la psicóloga, con el psicólogo, con la periodicidad que el equipo vamos proponiendo. Y la parte que es muy importante, que tiene bastante peso en los centros, pues son las terapias de grupo, pues con otros compañeros que están en diferentes fases y pues tienen que hablar sobre todo aquello que les vaya moviendo, y el terapeuta, suele ser adicto rehabilitado, es el que, junto al psicólogo, el que les va ayudando y dándole las pautas más ordenadas para que ellos pues entiendan qué les está ocurriendo. Todo esto se va conformando en el día a día para que, punto uno, tenga unos hábitos, tenga unos horarios, y luego pues que obviamente socialmente sea capaz de relacionarse con los demás. Y mentalmente, pues, obviamente, vamos trabajando en todos los aspectos de la persona. La patología de las adicciones y aquellas otras que en las consultas con la psicóloga o en el psicólogo, en las individuales, pues van surgiendo, que vayan trabajando. Nosotros hacemos algunos cuestionarios de psicología, psicometrizamos bastante algunos aspectos, sin dejar la parte humanística, como es lógico. Uh-huh. ¿Crees que se habla mucho del tema de la predisposición genética? ¿Qué parte hay de predisposición genética en esta enfermedad? Bueno, depende de cada caso. Los pesos de cada variable dependen mucho de según qué personas. Igualmente, todas las personas, como te he dicho antes, no somos iguales. Hay pacientes que vienen, bueno, hablo de familias y tú te habrás topado bastante con ellos igualmente, por desgracia, que son adoptadas de otros países, en las cuales, pues, bueno, pues su madre, pues, a lo mejor era alcohólica y tiene el síndrome de alcoholismo fetal, el SAF, y le provoca pues, algunos problemas de orden del neurodesarrollo que están más predispuestos a tener o desarrollar una adicción. Ahí la parte genética pesa mucho, en eso en particular. En otros pesa o puede no pesar tanto. La predisposición genética a veces viene mucho, imprime algunas variables de personalidad. Si esa persona es capaz de desinhibirse sin alcohol, si esa persona es capaz de tener buenas relaciones sociales o unas relaciones sociales sin consumo de tóxico de por medio. Hay casi la parte genética, ya estaríamos entrando en una parte de desarrollo personal ambiental, ¿vale? Y luego las experiencias de cada uno, es decir, las experiencias traumáticas que haya podido tener cada uno y la forma de afrontarlas. Todo esto hace un cóctel que según en qué persona pues hace unos diferentes ingredientes y a veces pues nos da ese soufflé de una persona con un trastorno adictivo. Hay mucha comorbilidad, es decir, patología dual, como queramos denominarla, en la cual hay personas con TDAH, trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que tienen una alta tasa de conversión o de relación, con un trastorno adictivo. Uh-huh. Bueno, el TDAH es genético, pues bueno, pues en parte obviamente se va desarrollando en los primeros años de vida y efectivamente tiene un orden biológico, pero al final ha derivado en un trastorno adictivo porque las personas con un TDAH a veces no son capaces de tener esos microsegundos de freno antes de consumir, cosa que otras personas sin el TDAH sí las tenemos. Entonces justamente en ese aspecto
pues le incide mucho en ese momento de conversión en adicciones. Además de un estilo de vida y unas experiencias personales que han tenido, incluso en el colegio, pues sufriendo rechazo por parte de compañeros y de profesores, que al final han hecho que esa persona tenga una personalidad tan definida que al final ha encontrado como el recurso de las drogas pues una manera de evasión. Es decir, el peso genético es bastante profundo, pero bastante elevado, pero dependiendo de cada persona. Por eso yo iba a preguntar precisamente también un poquito por el tema de los traumas, ¿no? Porque es cierto que en la mayoría de las ocasiones siempre además se habla de que el consumo es un poco para tapar el malestar que tiene, ¿no? Ese vacío que tiene el adicto y por cosas que no ha trabajado y que tiene que trabajarlas. Por eso es importante que al final un tratamiento de la adicción no se trata de una sesión con un psicólogo o con un psiquiatra, sepa o no sepa de adicciones, que creo que es vital de que sea experto en adicciones, sino que es un conjunto de todo lo que tú estás comentando, ¿no? Entonces, esto es necesario también, me estás comentando el tema de los traumas, ¿es necesario según tu perspectiva de que tenga traumas generados de la infancia, adolescencia o madurez? Pues, trauma o determinadas situaciones como puede ser el fallecimiento de un ser querido. ¿O no es necesario? Es decir, la adicción es una enfermedad mental que uno se elige y que el que la tiene o no la tiene independientemente de esto. Bueno, yo creo que hay una latencia, una predisposición latente, como en otros trastornos mentales, que se desarrollan o no dependiendo del ambiente. Y yo te digo, no siempre es así, pero en ocasiones ocurre. Es decir, quizá una persona con una predisposición, por todos esos aspectos que hemos hablado, puede desarrollar una adicción, pero no se desarrolla porque ha sido una vida pues, plana, controlada y no ha ocurrido nada. Pero en ocasiones hay algo que desestabiliza. O hay ocasiones que hay una persona que hace un uso o abuso de alcohol, por ejemplo, de forma esporádica y no le conlleva ningún tipo de problema, pero ocurre algo en la vida y al final se agarra justamente a ese consumo porque es algo que ha aprendido como fórmula o formato de evasión y de evitar un sufrimiento y de afrontar los problemas. Y ahí justamente cuando hablas de ese tema en el cual hace falta a veces ese trauma emocional y se agarra a esto. No ha aprendido a afrontar diferentes problemas, no ha aprendido a superar diferentes problemas si no hay un consumo de sustancia por medio o ha dormido ese dolor emocional. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que le ocurre esto. De hecho, en las terapias grupales salen muchas cuestiones personales de cada paciente que no han sido conscientes hasta que no han escuchado a otra persona que le ha ocurrido más o menos igual. Claro. Sí, pues yo en la infancia me pasó esto. Algo que preocupa mucho son los abusos sexuales en menores. Hay muchísimas mujeres, sobre todo, que confiesan acordarse de abusos sexuales o de tocamientos sin llegar a mucho más, pero ya situaciones complicadas que han tenido en un año en su vida, en su infancia. Y es preocupante. Es preocupante porque la tasa es muy, muy elevada. Incluso por parte de familiares, de los propios familiares. Lo habitual es que sean familiares cercanos porque son la gente que normalmente rodea a las niñas o los niños en esos años, además de obviamente pues monitores y otro tipo de personas. Lo que pasa es que ocurre que parece que este tipo de cosas que a lo mejor lo vemos casualmente alguna vez en la tele. Evidentemente nosotros tenemos que guardar por protección de datos la confidencialidad sobre las cosas que ocurren o que nos cuentan los pacientes, ¿no? Pero esto está a la orden del día. Esto está a la orden del día. Conlleva muchísimos aspectos. Por ejemplo, la culpa. Si la víctima se siente culpable de lo que le ha ocurrido. Luego, el no sacar a flote por ciertos aspectos familiares, incluso de familiares que ya han fallecido. Ya no les vale para nada, además, mover algo con un tío, un abuelo sí, que suele ser... En fin, no quieren sacarlo a la luz porque, ya digo, bien ha fallecido, esto pues ya lo quieren dejar morir todo esto para no moverlo. Pero ellos sí necesitan hacer esa terapia y hablarlo. Yo tuve una experiencia con una chica, tuve una chica en psicología individual que no trabajábamos la adicción en sí, era un caso de uso
y abuso muy esporádico de sustancias, incluso ya la había dejado, y en el momento que dejó y empezamos a hablar de otra serie de cosas, dice que un día se despertó y se acordó de ciertas cosas que le habían ocurrido en la infancia. Empezamos a trabajar sobre eso y bueno, es verdad que con el tiempo fue capaz de hablar con su madre, ya con la madre convino cuál era la solución, hablar con esa persona familiar y entre todos hacer una reunión y por lo menos no hemos llegado a más, pero al menos yo me siento más tranquila y en paz conmigo misma. Y es cierto, fíjate, que ahora haciendo memoria y hablando contigo, acabo de acordarme que realmente desde ese episodio no ha tenido uso de sustancias. Fíjate. Con lo cual, evidentemente, damos por hecho que al ser una enfermedad crónica, la enfermedad de la adicción, ella no tenía la enfermedad de la adicción, sino simplemente tenía asuntos sin resolver y ha puesto mano a la obra. Ahí es donde yo creo que tendríamos también, que sería interesante que tú comentaras cuál es la diferencia de por qué a esta chica le puede servir un número concreto de sesiones de un psicólogo, ¿no? Una psicóloga. Y luego por qué es tan importante, que hablamos antes de las terapias grupales, por qué es importante que dentro de lo que es el propio tratamiento en sí, que conlleva muchos aspectos y muchas cosas que hay que trabajar, el tema de lo digo más que nada porque hay muchos adictos, no, yo un psicólogo, y luego al final los psicólogos vienen al tratamiento de adicciones porque no les ha servido. Necesitamos el conjunto de todo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo que es importante en todo caso es determinar esa evaluación inicial. Es decir, yo en el centro actúo siempre en muchísimas ocasiones de filtro. Ya no es necesario que lo haga yo, ya lo hacen los otros profesionales que me acompañan en el equipo. Pero nosotros hacemos un filtro, es decir, yo consumo y tal, vale, pero hay ciertas variables que tenemos que tener en cuenta. Te provoca problemas de índole familiar, pues con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Te conlleva problemas de índole laboral o académico, te conlleva problemas económicos, te conlleva problemas de salud, te conlleva problemas legales. Es decir, todas estas variables tenemos que tenerlas en cuenta, porque si tú eres una persona que hace uso y abuso de sustancias de forma esporádica y no te provoca ningún tipo de problema como tal, pero tú has decidido dejarlo, pues no podemos meterte, quizás no sea lo más adecuado un tratamiento de choque tan intensivo. Quizás pues, con un psicólogo o con un centro ambulatorio o con un centro de día o finalmente con un centro de ingreso. Es decir, que tenemos bastantes recursos, pero dependiendo del paciente que lo requiera. Entonces, en este caso, que en particular que hemos hablado, ella no vino en particular por la adicción, porque además no estaba, por la sustancia, no estaba provocando ningún tipo de problema, más allá de que lo quería dejar por una cuestión personal y ya pues físicamente, porque realmente estaba entendiendo que... Pero ella los estudios muy bien. Me sorprende además, porque no sé, es verdad que era muy esporádico, pero me sorprendía. Pero es cierto que claro, en este caso además en particular no se le propuso ni ningún tipo de cambio en la terapia, es decir, venía y íbamos hablando de otros temas, vamos trabajando y al final fíjate dónde hemos derivado. Por eso insisto siempre, si tenemos que hacer algo, inicialmente es un filtro. Y claro, cuando alguien que hace ese filtro no está formado y únicamente lo que sabe es porque le ha ocurrido a él, pues es cuando nos encontramos un problema. Yo cuando aterricé, como te he dicho, en los centros de adicciones, me sorprendía muchísimo. Es decir, una persona que ha salido de un centro de adicciones con un programa de tratamiento, monta un centro y lo lleva igual que sin atender las diferencias individuales. Vamos, yo miraba ojiplático, pero esto se tiene que llevar desde la parte de la psicología, de la psiquiatría, es decir, de la salud mental, y a partir de ahí pues establecemos el programa de tratamiento, pero no podemos hacerlo al revés. Este es el programa de tratamiento encorsetado y aquí vamos todos iguales. A nadie se le ocurre, es decir, no hay ningún tipo de patología mental o física que a todas las personas vayamos igual. Es decir, tú no vas al fisio y me duele la rodilla, pues como a estos 200 lo duele igual, pues te voy a poner el tratamiento H. Eso no Totalmente de acuerdo. ¿No? En fin, es cierto que tenemos unos programas porque facilitan mucho el trabajo para todos los profesionales y los mismos pacientes. Programas de unos 3 meses,
de 1 a 3 meses, que tiene deporte, que eso no viene mal a nadie, además son hábitos saludables que hay que incorporar, que la nutrición sea adecuada, porque igualmente hay mucha dejadez en la nutrición. Las personas adictas tienen un conflicto interno tal que son personas desordenadas en todos los ámbitos de su vida, incluso en el dormitorio. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que los dormitorios tienen que estar ordenados, pero no es por nada. Es porque realmente tienen que acostumbrarse a tener ordenado tanto los muebles de fuera como los muebles de dentro. Es decir, tienen que tenerlo ordenado todo y limpio. Yo muchas veces les digo, no, mira, es que los familiares, pero ellos tienen que limpiar las habitaciones. Digo, sí, tienen que limpiar las habitaciones. Pero no se preocupe usted que luego viene la limpiadora y lo limpia de nuevo. Pero yo lo que quiero es que cojan hábitos. Claro. Los platos, sí, mire usted, los platos, ellos una vez en semana, cada 2 semanas, pues tienen que limpiarlos de todos. Sí, pero mira, además, luego tenemos una máquina de lavavajillas, que es un tren de lavado, que lo metemos a 60 o 70 grados, mata todos los gérmenes, pero yo necesito que lo hagan. Claro. Así que realmente no es para eliminar puestos de trabajo nuestros en absoluto, es que necesitamos que ellos sean capaces y ordenen todo. Entonces, justamente ahí es donde vamos trabajando todo, esa parte conductual. Yo lo lavaba bien, ¿eh? Sí, muy bien. Tenemos que tener pues la pillería siempre. Es que cuando hay unos platos que están más sucios, depende de lo que se le ponga ese día, hay que tener cuidado y poner a alguien de guardia al lado del cubo de la basura, porque la vajilla acaba toda en el cubo. Claro. Para no lavarlo. Totalmente. Oye, y con el tema este de las patologías, que también es un tema muy importante, a ver si tú piensas, las personas que vienen con una patología o ya creen que tienen esa patología, es cierto que una vez que comienzan el tratamiento y con el paso del tiempo esa patología puede llegar a desaparecer, puede bajar el ritmo de la fuerza que tiene la patología en consumo sin estar en consumo. Totalmente, así es. Has dado la clave en algo que efectivamente no hayamos hablado. Hay pacientes que vienen sobrediagnosticados. Pero, claro, los profesionales que diagnostican no tienen la información, no tienen toda la información. Es decir, pues, una depresión, ansiedad, se va pasando por diferentes profesionales y bueno, van diagnosticando, pero si el paciente consume habitualmente, y además no lo saben porque no se le han hecho las pruebas, porque no había por qué hacerlas, incluso con la medicación, pues vienen sobremedicados porque el efecto de la medicación no es adecuado, entonces pues, tienen que estar sobremedicando. Nosotros, por eso mismo, justamente a la familia decimos, mira, los diagnósticos que aquí nos ponen encima de la mesa, los respetamos, pero nosotros no vamos a tocar nada, ni vamos a dar nuestra opinión, hasta en tanto en cuanto no pase un tiempo prudencial, al menos 3 meses o mes y medio. Porque nosotros hacemos, de hecho, cuando hacemos los test de personalidad, por ejemplo, y de trastornos clínicos, si lo hacemos el primer día, pues salen unas variables pues, de ansiedad, depresiones, trastorno estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, sale una barbaridad. Pero cuando pasan 2 meses, no hay ni rastro. Y eso ocurre mucho con los diagnósticos que se nos van presentando. Claro. Desaparecen. No, la medicación igualmente, empiezan a disminuirle la medicación con respecto a ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque se va regulando todo. Ya no, si una persona consume cocaína, está tomando antidepresivos, pues como es lógico, los antidepresivos no estaban haciendo nada, los ansiolíticos tampoco, vamos a probar esta otra medicación a ver, pero claro, si el paciente sigue consumiendo, pues los porros, el cannabis, pues obviamente nosotros hemos sido, acabando con ese tema, efectivamente están sobrediagnosticados, pero ya digo, y no es porque los profesionales hayan hecho mal su trabajo, es que consumiendo, por más medicación que te echen, pues no va a hacer el efecto, claro. No va a hacer el efecto adecuado. Estaba diciendo a colación, que me lo has preguntado, para que no se me vaya. En consulta individual viene mucha gente, muchos pacientes, aquejándose de trastornos del estado de ánimo, depresiones, sin llegar a ser etiqueta como depresión. Una distimia, que es una depresión más pequeñita, pero más larga en el tiempo. Y realmente cuando le hacen la anamnesis, el historial, vas tirando hacia atrás, vas viendo que ha sido una persona consumidora de cannabis desde los 14, 15 años. La ha ido dejando, pero van consumiendo, y ahora incluso la han podido dejar los últimos 2 años, según me dice. Pero realmente el efecto a nivel neuropsicológico de esas sustancias todavía, esas reminiscencias todavía están. Es decir, ese cerebro que se ha ido formando con una sustancia tóxica como el cannabis, que además a efectos del gran público es algo que es totalmente inocuo, pues realmente no es tan inocuo. Y los profesionales de la salud mental lo que estamos viendo son los efectos de esos consumos, que
que a lo mejor no han llegado a ser una adicción porque no le ha provocado ningún tipo de problema en su vida, pero ese consumo, por tanto, sí ha estado. Eso lo entendemos mejor una persona que ha llevado bebiendo toda su vida y que no hemos catalogado de alcohólico y al final acaba pues con el hígado malo o el páncreas. Pues claro, sí lo entendemos mejor, pero es que a nivel cerebral no es tan evidente. No, es que es raro, es que tiene depresiones, sí, tiene depresiones. De vez en cuando se fuma un porro, pero eso no es tanto, ya, no es tanto, pero hombre, vamos a ponerlo en una montañita desde los 14, 15 años que se la ha fumado, a ver cuántos tenemos hasta hoy. Entonces, pues a lo mejor realmente, si ves que eso es que entra en el cerebro, al final pues puedes pensar que quizás le ha hecho daño. Momento de desarrollo, además, porque me hablas desde los 14 años, el desarrollo neuronal de un montón, ¿no? Claro, ¿cuál es la edad de inicio del consumo? Cuando cogemos los datos iniciales de los pacientes, pues empiezan, la inmensa mayoría empiezan con 14, 15, 16 años, el que empieza muy tarde con alcohol y porro, más o menos igual. Y luego dan el gran salto o el salto a la cocaína, cuando ya pues tiene un poco de mayor poder adquisitivo, un poco más, y consumen cocaína pues, a partir de los 23, 24, 25. Hay personas que se han iniciado el consumo de cocaína a los 30 años, pero ya han bebiendo alcohol durante toda la vida, de los fines de semana. Mi caso. Es tu caso. Por ejemplo. Claro, así es. Pero la realidad es que evidentemente, porque lo digo un poco porque el tema de la minimización que hay con el tema de los porros, que además a día de hoy hay una adulteración de la droga bestial, de cosas que le van metiendo, de incluso de benzodiazepina y demás, con lo cual, y encima en esa época de desarrollo, pues luego tienen una parte psiquiátrica muy importante, incluso a veces que no sirve un centro de adicciones como tal, ¿no? Para la recuperación de ese paciente, ¿no? Bueno, entendemos cuando hay una persona que tiene una patología una patología dual o una comorbilidad de otra patología mental tan escorada, pues obviamente primero hay que regular, es decir, primero hay que dejar que esa persona no consuma ningún tipo de tóxico durante un tiempo, que se regule y demás, y ya una vez que esa persona está en disposición, poder trabajar con nosotros, en nuestros centros. Hay una rehabilitación neuropsicológica casi natural, que es la relación con los demás, y el estar en terapia y demás, y luego hay una rehabilitación más específica a nivel neuropsicológico, y pues que nosotros pues igualmente proponemos. Una de mis especialidades además en neuropsicología también, entonces pues entiendo que esa es una herramienta importante pues para facilitar que el paciente una vez que salga pues sea capaz de hacer una toma de decisión adecuada, porque si neuropsicológicamente no está bien podemos controlar la impulsividad, pero no que que realice una toma de decisión adecuada, son los procesos cognitivos superiores. Uh-huh. Correcto. Oye, y hay una cosa importante, hablamos de que la adicción es una enfermedad familiar. Eso lo tenemos claro. El sistema, la familia es un sistema no sistémico. Totalmente, pero luego yo hay una cosa que siempre, además me cabrea, ¿eh? Lo reconozco que me cabrea, porque incluso hay veces que la familia, para mí, afecta negativamente la recuperación de un paciente, entre otras cosas por la minimización de determinadas sustancias legales como pueda ser el alcohol, ¿no? No, pero si mi marido es de cocaína y no es de alcohol, que toma alcohol. Lo que pasa es que con lo que destroza el dinero, desaparece, no sé cuánto, roba, es con la cocaína, pero está tomando alcohol y además está dentro del mismo círculo de sustancias psicoactivas. Creo que al final hay mucha falta de información sobre el tema de cómo funciona la enfermedad de la adicción. ¿Cómo tú podrías, de la manera que tú quieras, resumido o sin resumir, explicar por qué todas las sustancias psicoactivas o en la vida de la que el adicto es adicto a todo lo que le genere dopamina de una forma o de otra? Sí. ¿Cómo podrías explicarlo para que la gente lo pudiera comprender? Bueno, yo intento explicarle que aunque su droga, como dice la familia muchas veces, no sea el alcohol, sino que sea la cocaína, por ejemplo, el alcohol siempre es la puerta de entrada, porque el alcohol siempre te vuelve un poquito más eufórico. Te baja los mecanismos, las barreras de defensa, y es más fácil saltarlas para proseguir. Además, las familias, como bien sabes, son en ocasiones, o casi siempre, muy coadictas. ¿Qué significa? Pues siempre, David, siempre. Siempre. Pues yo intento ser cauto. Siempre. Intento ser cauto. No porque opine lo contrario. No porque opine lo contrario, que intento ser cauto para que no se me enfaden. Hay que ser realista. Muy coadictas, es cierto. Y a veces las pautas que les propone no les viene bien porque les afecta a ellos en su forma de vida. Es decir, no
el paciente durante un tiempo no puede acudir a fiestas, no puede acudir a restaurantes, no puede ir a eventos familiares, no puede... No, hombre, pero si es que si él no va a beber alcohol, si está con una Coca-Cola en la boda de la prima, ya ¿cómo hay? ¿Cómo no va a ir a la boda de la prima? A la boda del sobrino, a la boda de su hija. Pues mira, yo es que la solución no te la puedo dar yo. Yo desde aquí lo único que te puedo decir es que no te aconsejo que este paciente durante un tiempo acuda a ningún sitio que haya alcohol. Pero no es porque vaya a beber alcohol. Sí, yo estoy de acuerdo que no va a beber alcohol, y menos con tantos testigos. Pero es que minimiza justamente el consumo de alcohol, lo normaliza. Toda la sociedad bebe, ¿por qué yo no bebo? Si no pasa nada, fíjate cómo ven todos. ¿Y yo no? Si a mí mi problema no es el alcohol, es la cocaína. Y yo aquí no bebo cocaína. Pues si es una cerveza nada más. Claro, ¿cómo empieza la recaída? Con una cerveza nada más, ¿no? Total. Claro, una cerveza nada más. Es que además, tú la ves y dices, pero esto, si son unas cervezas y además que se lo toman todos. Ya. Yo intento siempre hacerle un símil que, a ver, no sé, científicamente quizás no sea la correcta, pero siempre digo, si, vale, tú eres adicto y si tú bebes una cerveza, al final, en esta no, pero la siguiente va a caer. Pero es como si una persona dice, bueno, pues que todo el mundo bebe cerveza y yo no. ¿Por qué no? Porque una persona que es diabética a lo mejor no puede tomarse un pastel. Que se lo toman todo aquí en la pastelería. Ya, pero tú no puedes. Tú no puedes. Si no, pues tendrás que meterte insulina, etcétera, etcétera. Hay otros medios más rápidos para que eso no te pase nada. Pero efectivamente, tú tienes que ser consciente que tiene un problema. Tiene un trastorno. Y que esto te conlleva ciertas limitaciones. Pero es que además, te digo, si tu vida y tu problema es que no puedes ir a un bar ni tomarte una cerveza, fíjate que tienes un problema. Porque en la vida hay tantísimas cosas que disfrutar. Si realmente ese es tu centro de vida, es que realmente tienes un problema. No sé, que te lo tienes que hacer mirar. A lo mejor, efectivamente, pero no tú, solo tú, tu familia. Por eso el trabajo familiar es tan importante. Las terapias familiares son importantísimas. Son importantísimas, porque es que si no se trabaja bien con la familia y si la familia no se deja aconsejar, el paciente cuando salga va a hacer lo que le dé la gana. Porque muchas veces decimos, no es que no hacen, no están haciendo el papel. Sí, salen por la puerta y los ves pues haciendo viajes, haciendo no sé cuánto, yendo a hacer oraciones. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuánto dura el muy bien? ¿12 meses? ¿16 meses? ¿Un mes? Como cuando sale un paciente sin alta, sale un paciente antes de tiempo, yo siempre le digo, pero es que, ¿qué más da 2 semanas más que menos? Digo, pero 2 semanas más que menos, él está decidiendo que se va a salir 2 semanas antes. Qué importante. Ya empezamos mal. Porque un paciente diga cuando se le da un alta, ya está indicando que no está bien. Porque el que está más o menos bien y hace las cosas, dice yo me callo y lo que me digan que aquí me va bien y mi vida está cambiando por lo que me están diciendo y me va bien. Entonces, si tú te dejas llevar, perfecto. Pero el paciente que dice me voy a el alta ya, el 100% de las personas que salen del centro antes de que el equipo dé el alta, el 100% han recaído. Y eso es un dato demoledor, que yo se lo digo a la familia, pero dice la familia, ¿y qué quieres que haga? Pues tú sabrás. Pues para la próxima sé obediente. Le estás abriendo la puerta de la casa, le estás dejando, es que vayamos a que se enfade, pero vayamos a que se enfade. Que vayamos a que se enfade una persona que ha desaparecido 3 días de tu casa y que te ha hecho por una deuda de 15, 20 o 30 mil euros porque ha jugado o porque ha hecho, quién sabe lo que ha hecho, y que vayamos a que se enfade. Ese es el nivel de coadicción. Y además tú estás muy familiarizado, que trabajas también mucho con la familia. Total. Pero fíjate además que importante. Primero que además una de las cosas, de los defectos de carácter que hay que trabajar a lo largo del tratamiento es la autoestima. La falta de autoestima que tiene un adicto. Porque cuando un adicto hace bien el tratamiento, tiene su alta terapéutica, se ha trabajado la autoestima, ya no se siente el bicho raro cuando está en un sitio donde la gente... Oye, que nosotros vamos a sitios donde la gente bebe, pero claro, ya yo no tengo ese sentimiento de decir, bueno, ¿y por qué yo no? No, es que yo no quiero tomarme una cerveza y no me siento mal porque la gente se lo beba o porque yo no me la tome. Es que yo soy el tío más feliz del mundo sin tomarme una cerveza. Mi vida es plena y está llena con el día a día, desde que hago esa rutina, desde que me levanto por las mañanas hasta por la noche que me acuesto y duermo y tengo una buena higiene de sueño, ¿no? Que antes no la tenía. Eso son tantas cosas las que ganas, claro, que ya no lo necesitas, ¿entiendes? Lo que pasa es que antes son todas las excusas que nos remontamos un poco al inicio de cuando hemos empezado a hablar, ¿no? De esa rutina que pierdes totalmente a lo largo del proceso de cuando un adicto es tan activo. Sí. De otra manera...
Yo tengo bastante esperanza. Quizás yo soy peco de optimista, pero a mi alrededor, con muchísimas personas con las que me rodeo y salgo, cada vez son más los que beben, no sé, agua con gas, cerveza sin alcohol y al menos en el entorno en el que estoy, que no en el entorno terapéutico de personas adictas rehabilitadas en absoluto, pero son aceptados sin que nadie les diga, oye, ¿y a ti qué te pasa? Porque efectivamente, como bien decía este actor, decía que el alcohol es la única droga, ¿no? Que si no la consume, la sociedad te lo recrimina. ¿Vale? Entonces, ¿Eduard Fernández? Sí. Muy bien. Esto ya, al menos en mi entorno, y entiendo que mi entorno es que sea tan especial, una burbuja en esta vida, pero sí que es cierto que cada vez hay gente que está dejando de consumir alcohol habitualmente o para darse la fiesta y no pasa nada y los que le rodean no se les recrimina. Entonces yo creo, por eso tengo una esperanza en que está cambiando muchísimas cuestiones. Pero es verdad que para otras, pues las generaciones que vienen, pues nos preocupa porque ellos pues todavía no saben mucho de todo esto y caen más en las redes de muchas cosas a través, pues bueno, tienen las argucias para que sigan consumiendo cualquier tipo de sustancia. Claro, fíjate que mi sillón es verde y voy vestido, que por cierto no se pega mucho, por verde esperanza. Así, muy bien. O sea que yo también creo en lo que tú estás diciendo, pero fíjate que hay una cosa importante que ya sabemos que esto es la enfermedad del autoengaño también. Y ocurre una cosa, incluso también con el tema familiar, de que hay veces que es verdad, es cierto que nos ayuda, que alguien se rompe un poquito la uñita del pie que se le hinca, que te dice el médico, no, ponte esto y, ay, vaya a ser que se me encarne y me duela, uy, pobrecito y tal. O sea, hace un caso, una obediencia, y en esto estamos constantemente poniendo trabas, teniendo en cuenta los finales o el peligro que tiene, o sea, que al final hay personas que no son conscientes de que se puede perder la vida en una recaída. Pero creo que no son conscientes realmente de ahí. Yo creo que es importante concienciar a la sociedad de lo peligroso que puede conllevar una recaída. Del no ser obediente, de estas pautas que tú estás diciendo. Al final es simplemente dejarse llevar por los profesionales. No tiene otra. Que igual como si se te parte un poquito una uñita, haces caso, pues una cosa en la cual estás intentando, que tienes una enfermedad mental muy grave, que te están diciendo cómo dejar el consumo de drogas. No es de alcohol, no es de porro, no es de cocaína, no es de heroína, es de drogas que te arruinan, matan tu vida y el del resto de las personas. Ayer mismo hablé con una madre y para el hijo está con 20 y tantos años, parapsiquiátrico, está destrozada. Me llamó llorando, por favor, Javi, dime qué puedo hacer. Y digo, pues cometiste un error, que ya hablé contigo en otra ocasión y has ingresado a tu hijo en un centro a 30 kilómetros de tu casa. Digo, ya ahí has cometido el primer error. Digo, y ahora está muchísimo peor que antes. Digo, si lo hubiéramos cogido, me hubieras llamado igual que me llamaste para que te explicara la enfermedad, deberías de haber llamado y haber dejado aconsejar por un profesional dónde debías de dar el siguiente paso de ingresar a tu hijo. Digo, pero bueno, estuve con ella, la ayudé, le dije que me llamara cuando quisiera y más. Ese riesgo de esa recaída, de esa obediencia, tanto por parte de la familia como por parte del adicto, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué existe ese autoengaño de que la gente no es consciente de que con las drogas podemos llegar al punto de perder la vida? Bueno, a veces que la mente trabaje a medio y largo plazo no es fácil, porque eso necesita una constancia. Las personas, pues hay personas que no son constantes y no perciben la relación causa-efecto de determinadas acciones. Y luego, bueno, el que no sean capaces de atisbar ni de acordarse, a veces pasa esa coadicción cuando estás hablando de la familia. Es decir, el adicto les convence. Porque tú hablas con la familia y hablas con la madre y la madre está súper convencida y a los 2 días te dice, no, es que el niño me ha dicho. Pues, ¿cómo que el niño te ha dicho? Pues el niño te ha dicho que no, que ya lo va a intentar. ¿Vale? Yo siempre digo lo mismo. Vale, yo espero equivocarme. Pero no te quepa la menor duda o al menos que tengas la seguridad que si recae o cuando recaiga, tú no te preocupes, que me llames, que yo no te voy a decir, ves, te lo dije, aquí estoy para lo que necesites. Entonces, sí es la enfermedad de autoengaño, pero ese autoengaño además, ¿cuál es la característica de un adicto? Cuando yo me siento con la familia, muchas veces se me quedan, pues conoces a mi hijo y no lo has visto todavía. Es mentiroso, es manipulador,
es una persona altamente sociable, pero es muy buen niño. Dice, sí, así es, digo, ¿ves? Si lo conozco perfectamente. Tipo, si fuera malo no me lo ibas a traer, al menos aquí conmigo no me lo traigas. Pero si es bueno me lo traes. Pero claro, efectivamente es adicto. Entonces, mentiroso y manipulador. Y sabe dónde tocarte. Entonces, yo siempre tengo que vacunar mucho a las familias cuando viene con el chico para el ingreso. Los tengo que vacunar mucho. Te va a llamar que no le gusta la comida. Te va a que si el colchón. Que si tiene un compañero que ronca y que no sé qué. Que si es que el terapeuta le tiene manía. Y digo, y te voy a decir una cosa, te lo vas a creer. Pero yo lo único que te digo es que cuando te lo creas realmente, que tú no le des la razón a él, tú me llamas a mí antes. Y yo al menos te contrasto, porque puede ocurrir cualquier cosa de la que te he dicho que efectivamente puede ocurrir. Pero no lo crea él de inicio y ni le dé alas, porque si no al final, el paciente al final debe decir, pues me voy porque ya está así, pobretico, es que está allí y es que no sé cuánto. Va a estar en Navidad o va a estar en el cumpleaños de su hijo. Y eso es otra. Es que me gustaría que al menos saliera para el cumpleaños del niño. Y a ver, es que el cumpleaños del niño, el último cumpleaños del niño, no sé si... Creo recordar que me dijiste que apareció un momento o que no apareció porque se fue de copa. Sí, ya, pero él ya no. Ya, él ya no porque está con nosotros. Pero ahora, ¿qué va a hacer? O sea, déjalo. No pasa nada que se pierda un cumpleaños más, que se está curando. Entonces, es el autoengaño, ¿no? El querer y el que... Es un autoengaño, pero además viene ayudado de un engaño de una persona que está empujando a ese engaño, que no puede ser menos que el mentiroso y manipulador. Claro, aparte de la manipulación realmente ya existe por parte del adicto hacia el coadicto antes de que se ingrese. Claro. O sea, que ya lo conoce. Claro. Lo que pasa es que el coadicto está tan hecho polvo, ¿vale? O está tan enfermito también realmente. Y como tú bien has dicho antes, necesita tanta ayuda y entrar en esas terapias familiares para comprender la enfermedad y para que sepa cómo tiene que tratar y ya no se deje manipular. Porque al final, incluso aunque esté en tratamiento, la enfermedad ataca y tiene ramalazos el adicto a lo largo de su tratamiento, ¿no? Totalmente. Totalmente. Además, en cuanto encuentra... depende mucho de las razones por las que entra, pero cuando entra... No sé, porque la mujer ya le ha dado un ultimátum, o te entra en un centro y te pone en tratamiento conmigo, no que. En fin, hay una serie de cuestiones por las que el paciente toma esa decisión de inicio. Cuando esas decisiones de inicio se han ido solventando, de nuevo esa enfermedad fluye con muchísima intensidad y ataca, justamente. Y por eso en ocasiones son esos ramalazos. Y es que tenemos siempre que estar hablando con la familia para que tengan muchísimo cuidado al respecto. Y igualmente ir diciendo, bueno, quiere salir del centro para seguir consumiendo, no se te olvide. Mira, ahí la familia siempre le digo, hay un momento de crisis siempre durante el programa de tratamiento, al menos una. Y es muy difícil que no haya al menos un momento de crisis. Puede ser que esa crisis la atajemos nosotros mismos, porque tenemos diferentes protocolos, o que al final salte a la familia, sea con la familia con la que tenga que hablar. Pero normalmente coincide en la tercera semana. ¿Tercera semana? Bueno, tercera semana. Si está tomando alguna medicación un poquito más elevada, ya normalmente desde medicina o psiquiatría ya se le va disminuyendo. Y luego además la tercera semana es cuando se tiene la primera terapia familiar. El paciente está muy nervioso. Y esa ansiedad que le da se asemeja mucho a la ansiedad que se le daba en ocasiones antes del consumo. Es decir, vulgarmente se le dice estar en activo. Es decir, está en activo para seguir consumiendo. Y al final lo que el paciente quiere es salir y seguir consumiendo, porque es la única manera que hasta ahora ha sido casi capaz de calmar esa ansiedad. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo siempre estoy vacunando a la familia y recordándoselo que en esa tercera semana normalmente ocurre alguna vez alguna crisis. Y va a venir, bueno, se va a despertar con cualquier motivo sin importancia, pues que un día no funcione bien el agua caliente, o que un día... Yo recuerdo un día 2 días que estuvimos sin televisión, estamos en mitad del campo y se fue algo de allí de la emisora, no me acuerdo, que se arregló en 2 días. Te puedes hacer una idea. Yo creo que ha sido una de las crisis que hemos podido tener allí, como que casi no hacen una sentada. Pero vamos a ver. Yo decía, pero vamos a ver. Si la tele no la veis, porque estáis todo el día en terapia, veis los informativos el ratito de la comida, y luego por la noche ponen un rato la tele, una hora y media, 2 horas máximo,
si tenéis una biblioteca aquí para leer, yo entiendo que a lo mejor no tengáis ganas de leer, pero no sé, pero no es tan importante la televisión, pero claro, son los motivos, ¿no? Es decir, que Es la excusa. que esto no puede ser, porque tú fíjate, porque no sé cuánto. Bueno, fíjate, estuvimos un día sin agua, ¿eh? Pues imagínate el lío, ¿no? Pues con botellas, con todo. Porque se rompió una tubería súper grande. Recuerdo que estaba en mitad del campo, entonces tampoco bien allí. En Granada hay Masagra, ¿no? Pues no podía venir Masagra a ponerla, era nuestra. Pues tardaron 24 horas. ¿Te puedes creer que no pasó nada? No pasó nada. Su botella de agua caliente, ese día pues hicieron menos deporte para no sudar tanto, 24 horas, no pasó nada. Pero el de la tele, ya te digo, yo entonces que buscar cualquier excusa es buena. De hecho, tú fíjate que normalmente un adicto, cuando está consumiendo, se gasta en miles, decenas de miles o cientos de miles de euros en consumo a lo largo del tiempo, y ahí está, ¿sabes? Le ha servido para consumir más, ¿no? El arruinarse, el pedir préstamo y tal. Pero luego, en el momento en el que se pone en tratamiento, cada céntimo que se gasta es como... Estos son unos capullos, macho. Sí, me han dejado sin tele, fíjate tú, es que es una ruina, ¿no? Estoy pagando y no tengo. Claro. Yo siempre le digo igual, mira, todo esto, la tele, todo esto es gratis. Porque por lo que tú estás pagando es por los profesionales que te estamos ayudando. Todo esto es que somos simpáticos y os lo dejamos aquí para que para que disfrutéis de eso, pero que esto te lo estoy regalando yo. Total. Yo quería también, antes de pasar un poco al tema de la Navidad y un poquito cerrando, yo quería también porque creo que sigue siendo importante el tema, aunque ha explicado el tema de la enfermedad, ¿por qué alcohol, cocaína, heroína, éxtasis, porros, THC... ¿Por qué todo es lo mismo? Ludopatía incluso, ¿no? Que ya no hablamos de una sustancia. Compras compulsivas, sexo. ¿Por qué todo se encuadra en el mismo campo para un adicto? Bueno, como bien has dicho antes, el que es adicto a todo. De hecho, pasa lo contrario en ocasiones, que dice que en pacientes de psicología individual es que el médico, una mujer me ha llamado, me ha puesto el médico benzodiazepina y es que me asusta a ver si me vuelvo adicta, ¿no? Yo, punto uno. Si no has sido adicta en tu vida, no has tenido ningún trastorno adictivo, pues no vas a ser adicta a la benzodiazepina. Luego, además, lo que te ha puesto, si te lo tomas como tal te ha puesto, no te va a causar. Pero volviendo a la pregunta, todo aquello que produce al final esa dopamina, ese subidón, ¿no? Pues al final hay personas que son pacientes de adicciones que necesitan justamente esos subidones de dopamina, sentirlo. Esa dopamina, en ocasiones adrenalina, porque es el hecho de buscarlo a escondidas, todo eso, suben adictos a todas esas sensaciones. Tienen que estar activos en sensaciones permanentemente, en un tipo de droga más de tipo excitante y además en otras pues más para calmar porque no son capaces de afrontar ciertas cosas o necesitan dormir. Hay pacientes que necesitan cocaína para excitarse, para estar activos y luego los porros para dormirse. Es decir, son adictos a todo, efectivamente, todo aquello que les provoca una sensación de placer. Pero esto es vital porque también tú sabes que dentro de los cíclicos, de los que son de consumidores cada X tiempo, pero luego consumen, como era casos míos, ¿no? Y se tiran 3 días enteros, sí, compulsivos, ¿no? Eso es. Luego el resto, que siguen estando en activo, aunque no estén consumiendo, ¿vale? Buscan esa dopamina también en el trabajo, en el ganar dinero, en otro tipo de actividades a lo largo del día, aunque no están consumiendo. No, yo no tengo ningún problema. Es verdad que cada 3 o 4 meses, pues por el trabajo me agobio y tal y demás, y se ponen esas excusas como para pensar que no son, porque tú sabes que la comparativa en una terapia grupal yo no soy tan yonki como yo no consumo tanto, este está hecho una mierda, yo lo hacía también. O sea, claro, no te identificas con el grupo porque al final eso hace que no te minusvalores tanto. ¿Vale? Eso es lo que ocurre. Es decir, no me identifico con esto y así de tal manera yo mi autoestima la estoy salvaguardando. Pero bueno, los patrones de consumo y de adicciones pues son completamente diferentes. Cuando son compulsivos se producen diferentes momentos. El momento inmediatamente después, que es el del arrepentimiento, el momento después de ese arrepentimiento, en el cual uno se calma, uno empieza a sentir placer porque ha dejado el consumo de sustancias
Y cuando lleva un tiempo en el que se está autoengañando, en el cual empieza a excitarse sin darse cuenta de una posible fiesta o cena o comida que tenga, que voy a tomar, voy a ver a los amigos, no sé cuánto, y sin querer ya está. Yo en pacientes he detectado que iban a consumir, que iban a recaer, cuando estaban especialmente eufóricos. Cuando están especialmente eufóricos, y ahí me asemeja casi a cuando uno bebe alcohol, que se pone un poquito más eufórico y más... Esa felicidad que le estás viendo en ese momento, o sea, es porque justamente sin saberlo o sabiéndolo iba a consumir y no me equivocaba. Ese cambio tan brutal es porque ve algo que realmente va a hacer algo que le gusta y que ha dejado de hacerlo en los últimos tiempos. Ya se está haciendo la cama. Sí. Que es cosa diferente a lo mejor la nube rosa de los inicios, ¿no? Que llamamos nosotros. Claro, también, eso ¿no? es esa nube rosa la que digo, cuando un consumo compulsivo, eso es un momento de tranquilidad. Vale, ya lo he dejado, ya he dejado del consumo, ya qué bien soy, qué bien, cómo estoy cambiando mi vida, y efectivamente está cambiando tu vida. Pero claro, esto como en todo hay que hacerlo durante más tiempo. Yo a veces lo comparo con las dietas. Si yo la dieta la puedo llevar bien, pero si el sábado y domingo me atiborro, pues cuando llega el lunes me peso, estoy fatal. No, pero ahora la voy a tomar, ya voy a tomar medidas. Ya voy a seguir, y además estoy 2-3 semanas. Pero si luego otra vez la rompo, pues al final estamos las mismas. Y eso es exactamente igual. Qué importante el tema psicológico también, ¿eh? Sí. ¿Qué me va a decir tú a mí? Pero es la verdad. Pero Así es. es la verdad el tema. Yo además me comparo mucho con el tema de los deportistas, ¿no? Que creo que una parte importantísima de su rendimiento es psicológico. No es ni siquiera físico, es psicológico. Los grandes tenistas o deportistas a nivel mundial son psicológicamente súper fuertes, yo he comprobado que las personas muy deportistas y deportistas profesionales que han pasado por nuestros centros son personas que están tan acostumbrados a la cultura del esfuerzo y a la disciplina que para trabajar con ellos en el día a día son muy buenos. Y son personas que lo que le dice su terapeuta lo hacen porque están acostumbrados a que lo que diga su entrenador lo hacen. Están acostumbrados a tener una disciplina de sueño y la hacen, de comida y la hacen, de no hablar con la familia un tiempo y la hacen. Es decir, son muy disciplinados y tienen muchísima tasa de éxito. Ahora bien, hay que trabajar mucho con ellos porque en ocasiones, dependiendo de qué deportista y hasta dónde hayan llegado, pues son personas pues que están acostumbrados al éxito, a ser muy narcisistas, a hacer lo que ellos quieren. Claro, eso es lo que le ha llevado a todo esto en ocasiones y hay que trabajar mucho esto para trabajar la humildad, los valores familiares, recuperar a la familia, estar con tiempo con su hijo, hacer muchas cosas y el no tener disponibilidad económica, no están acostumbrados a hacer grandes dispendios en ocasiones, no pueden hacerla ya. Entonces, hay que trabajar con ellos en ese aspecto. Es decir, como ya te digo, tenemos que trabajar mucho con según qué personas, atendiendo todas las diferencias individuales. Pero es cierto que en ese aspecto, hablando de los deportistas, son muy disciplinados y el día a día se te hace muy fácil trabajar con ellos. Muy bien. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué crees que hay ocasiones en las que una recaída es tan peligrosa de poder llegar a perder la vida con una sobredosis? Bueno, la recaída es peligrosa porque intenta... Después de un tiempo sin consumo. Porque todo aquello que han sido capaces de calmar, al final se dan cuenta de que han tirado por la borda un esfuerzo tan grande que dicen, bueno, pues ya me da igual todo. E incluso pues dice, bueno, si tengo que morirme, pues ya me muero. Porque ya no son capaces de afrontar de nuevo el empezar de cero. Por eso las recaídas en ocasiones son tan compulsivas y conlleva tanta ingesta porque en ocasiones tienen un componente autolítico de hacerse daño y de quitarse de en medio. Se dan cuenta de que ya han perdido, en ocasiones que han perdido todo, porque si la mujer ya los deja, o los padres, o el trabajo lo echan. Sí, sí, es que esa confianza que has vuelto a ganar después de mucho tiempo con tu familia, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, que vuelvan a perderla porque has vuelto además, en muchas ocasiones, evidentemente, o por no decir en todas, son por manipulación del adicto hacia la familia. Mira qué exagerado. Me están diciendo, me dicen que ahora vamos a pasar a las Navidades, ¿no? Antes de terminar un poquito. Me dicen que no podemos comernos una gambita, un tal y demás. Pero lo que yo digo, si tú pones a una persona el primer año de recuperación, lo pones con la familia, lo pones con una gambita, una cicalita, uno no sé cuánto, ¿qué es lo que le falta al adicto para que esa sea una noche especial? Claro.
efectivamente. Estamos siempre en ¿Dónde está el vino blanco? ¿Dónde está el vino tinto? ¿Dónde cuando, claro, ya no le falta nada. Además, hablábamos de la recaída. Si la recaída forma parte del tratamiento, bueno, por ende no debería de ser así. Pero hay veces que, por desgracia, se necesita esa recaída, aunque no forme parte del programa de tratamiento. Porque con esa recaída, al final, la familia toma conciencia. Tenías razón. Es decir, que la familia haga ese cambio de clic, ese clic de cambio de mentalidad es muy importante. Y la familia, cuando se posiciona ya de tu lado, dice, es que tenías razón. Ya, si le dan otra oportunidad al paciente, el paciente también ya dice, es que tenías razón. Pero bueno, el paciente puede de nuevo oscilar durante el programa de tratamiento, pero la familia ya no cambia. La familia ya está contigo y eso ya no hay que lo cambie. Y justamente por eso, a veces, yo te digo, la recaída no forma parte del programa de tratamiento, no es deseable, pero a veces ocurre y hay que aprovechar que ocurra pues, para que el paciente prosiga, siempre y cuando por lo que haya hecho pues no se haya llevado por delante por los últimos lazos familiares que tenga. Como ves, hablamos mucho de familia, sé que la familia es muy importante. Una persona que viene a nuestro centro sin familia, sin entorno, sin nada, y dice, quiero salir de la adicción. Tú pones todo tu esfuerzo para que esa persona salga hacia afuera, salga de la adicción. Pero es muy difícil para esa persona. Es muy difícil para esa persona, desgraciadamente. Entonces tenemos que intentar articular otra estrategia externa. Pero es muy difícil. Muy difícil porque el paciente, en el momento que salga y vaya solo a su casa, maneje el dinero, es que es muy difícil. Por eso te digo, de cada paciente, además hay un alto componente de creatividad y de experiencia ya con tantísimos pacientes, decir, no, venga, vamos a hacerlo de esta manera, tal vez sí, y tenemos que estar hilando mucho. Claro, y mira, hay ocasiones en las que el adicto, a pesar de tener destrozada su vida, la economía, todo, no quiere dejar de trabajar y no se quiere ingresar en un centro. Y hay veces incluso que se le avisa a la familia y dice, oye, lo vamos a meter en ambulatorio, que no le va a servir, que va a recaer seguro 100%, pero solo para que conozca y para que sea consciente, conozca su enfermedad para ingresarlo en un centro. Pero ya se le preavisa de que esa persona no se va a recuperar en un sistema ambulatorio, Así es. en un tratamiento ambulatorio. Así es. Veces que te miran como diciendo, pero era un pájaro de mal agüero, ¿no? Claro. Era un pesimista, ¿no? Ya te digo, como te he dicho antes, ojalá me equivoque. Es decir, ojalá me equivoque de verdad. Pero realmente, que llevamos ya muchos años en esto, conozco muy bien la enfermedad y por desgracia es muy complicado. Es que además es complicado para él, si no es por nada, es que es muy complicado para él. Una sociedad llena de estímulos completamente. Ahora con las Navidades. En las Navidades, bueno, pues todo el mundo, cenas de Navidad, todo el mundo encuentros con los amigos, el festividad, todo felicidad y al final conlleva pues, a que haya un aumento de consumo por las festividades y demás. Nosotros tenemos pacientes que a lo largo de los años vienen en Navidad a pasarlo en el centro. Ese programa de refuerzo que se denomina. ¿Por qué viene? Hombre, pues viene obviamente para estar en un entorno seguro, terapéutico, para hablar con sus terapeutas porque a lo mejor ha estado 1 año, 2 años fuera y necesita pues refrescar algunas cosas y para sentirse útil. Un paciente, y esto bien lo sabes, cuando sale y ayuda a los demás, se siente muy bien. Y un paciente que en la Navidad decide quitarse y eliminar todos los estímulos para no recaer y además es capaz de ayudar al que acaba de entrar, pues cuando salga de ahí sale reforzado en muchísimos aspectos. Se ha quitado un riesgo, pero es que además sale reforzado diciendo, es que así entré yo, porque a veces no nos acordamos. La memoria, claro, nosotros tenemos un mecanismo de defensa, que es el olvido. Porque por eso cuando hay un trauma nosotros olvidamos muchas cosas de nuestros traumas. El olvido nos protege. Y cuando volvemos al centro, cuando volvéis al centro y veis las cosas, os acordáis. Es que no quiero volver ahí. Y eso es fundamental. Qué importante de que la gente también sea consciente de que es una enfermedad mental y que el tema de los estímulos, evidentemente, en todo esto de las Navidades que estás hablando, estímulos de luces, de panderetas, de gente bebiendo, ¿no? De alegría, que no deja de ser dopamina también, ¿no? Claro. Todo el mundo riéndose y tal. Oye, yo quiero también, ¿no? Dame un poco. Ten en cuenta que, a ver, es una enfermedad mental, pero tiene un altísimo componente social. De hecho, por eso los programas de tratamiento de adicciones no se llevan en hospitales de salud mental, porque no tienen un componente biológico al 100%. Tiene un componente social muy elevado. Por eso se trabaja muchísimo, pero es una enfermedad mental. Lo que ocurre es que tampoco es solo una enfermedad social.
Por eso el componente mental es muy importante. Pero tiene muchísimas áreas. Por eso los equipos de los centros de adicciones somos multidisciplinares. Yo como psicólogo me veo incapaz de poder llevar a cabo un programa de tratamiento de adicciones a una persona en mi consulta tal cual. Si hay una persona adicta, ¿por qué? Porque en cuanto salga de la consulta tiene 7 días con 24 horas o 6 días 24 horas para volver a recaer, hacer lo que dé la gana. Es imposible. Es imposible. Por eso hay que trabajar para la parte social, la parte familiar, la parte individual, es decir, y la parte conductual, la parte mental, todas las áreas. Eso pues tiene que ser por los diferentes profesionales que lo conformamos. Total. Muy bien. Oye, David, para terminar, me gustaría, aparte de este tema de la Navidad que hemos comentado, ¿recuerdas alguna anécdota que pueda servir a la gente para ver hasta dónde te puede llevar el tema de consumo de sustancias? Que habrá 20.000, alguna guardando evidentemente confidencialidad en cuanto a nombres y demás, que pueda servir a la gente para que sea consciente del peligro que tiene. Me da igual que pueda ser a través de una recaída, de algo que haya ocurrido en el centro. ¿Alguna anécdota para compartir? Bueno, anécdota como tal, las experiencias que hemos tenido son... Experiencia, correcto. Sí, son múltiples y variadas. Como te he dicho antes, para nosotros, el que un paciente venga y decida el salir de este mundo ya es un paso muy decisivo. Pero a veces no lleva al éxito si no hay muchísimos componentes que los profesionales y familiares que lo acompañen. Finalmente, cuando sale, como ya te he dicho antes, está toda una satisfacción personal. Casos tengo muchísimos, pero me puede venir a la cabeza, por ejemplo, pues siempre los positivos, como es lógico, en los cuales pues familias que se recomponen, madres que se recuperan. Porque claro, hablamos siempre de adictos y las mujeres como siempre las dejamos a un segundo plano y no es así. No es así. Pero es muy agradable y muy satisfactorio ver que las familias se recomponen, que esos hijos recuperan a su madre. Recuperan a su madre. Es decir, que a la madre que estaba en la casa y que estaba bebiendo, que estaba con pastillas y que lo dejaba y que salía y al final ves que esos hijos han podido recuperar a esa madre, que el amor estaba ahí y que se han resuelto de una forma buena y que el marido al final ha perdonado con todas las cosas que haya hecho. Esto en hombres y mujeres ocurre igual, pero digo, recuerdo con cierta ternura esa en particular porque de inicio esto era como un partido de estos de Nadal, esto estaba perdido, pero había que jugarla. Y al final, con bastantes match ball, al final fue capaz de tirar hacia adelante y muy satisfactorio para todos. Nos llevamos muchas sorpresas también, de cosas que parece que ni de coña pueden salir adelante y que al final hay que trabajarlas y salen adelante. Y cuando se recupera, es verdad que cuando se recupera esa familiaridad en la que pues, se tiraban los trastos de uno a otro, agresividad, que hay mucho estigma también con el tema de lo de las mujeres, ¿eh? Hay muchísimas mujeres que son, en este caso hay muchas alcohólicas, pero también hay muchas adictas, y no salen a la palestra le sienten una vergüenza tan grande, ¿no? Porque son consumidoras de casa. Consumen en su casa, en la cocina, esconden botellas, latas o de cocaína, me da igual, ¿no? De benzodiazepina con muchísimos abusos, ¿no? Y no salen. Sí, esto es un tema que daría para otro podcast entero, hablar de la adicción de las mujeres. Nosotros, en nuestro caso, sí que es cierto que a veces hacemos un grupo muy específico de mujeres para que sean capaces de abordar ciertas experiencias que quizás incluso dentro de la grupal con hombres pues se puedan sentir estigmatizadas. Nosotros en un par de meses abrimos un recurso nuevo en Jaén de vivienda tutelada para mujeres con trastorno adictivo y que en ocasiones han sido víctimas de violencia de género. Eso es un proyecto además que lo hemos desarrollado durante estos meses con muchísimo cariño a través de la asociación, que es nuestra asociación Mentali, sin ánimo de lucro, y para ayudar a las mujeres que con mucho estigma no son capaces de dar el paso, pues justamente para que no se les acuse de según qué cosa. Cuando a un hombre se le perdona todo y a la mujer pues como que tiene que tener los estándares de valores y de conducta muchísimo más elevados y ni mucho menos.
Entonces, pues justamente, ya te digo, es un proyecto muy precioso, muy bonito que tenemos y que estamos a punto de abrir y que cada vez se va escorando mucho más en los grupos diferenciales, al menos en las primeras etapas de tratamiento, para poder intervenir en las terapias y en los programas de tratamiento en adicciones para hombres y mujeres de una forma separada. Muy bien. Pues lo veremos y tendrás que venir entonces otra vez por aquí, Sí. por la que ya es tu casa sin pelos en la lengua, que nos cuente Muchísimas ese gracias. proyecto tan bonito, que la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, David. Sí, el placer ha sido mío. Me sido encanta hablar uno- contigo siempre, me encanta... Pues hemos me hecho enca- una hora y pico, pero ha sido, seguiríamos, ¿eh? O sea, Sí, nos sí. podríamos tirar aquí, pero habéis venido directamente desde Granada aquí a pasar el ratito conmigo y ha sido un placer, que te tengo un cariño muy especial. Sí, Eso- yo a ti. eso- Nosotros, todos a ti. Por eso ya lo sabes, tengo que ir a veros prontito por allí, ¿eh? Sí. Porque además el equipo de profesionales que tiene allí, tengo un especial cariño también. Es que es tan especial, es que eso son cosas que no se pueden contar, que hay que sentirlas por dentro y uno las siente, ¿no? Como nacemos de nuevo. Claro, así es. Entonces... Más dentro de poquito nos mudamos ya también Efectivamente. a Granada y las nuevas instalaciones y demás, que eso igualmente podremos hablar de En ello. Caparacena y Sí. pues te espero muy prontito por aquí, que muchísimas gracias Va a por ser un haber año venido. 2026 de inauguraciones. Nada, que así sea. A salvar mucha más gente y ayudar mucha más Sí, gente, en que eso hace, estamos. hace mucha falta. Pues muchísimas gracias, David, Gracias. por estar con nosotros Gracias a ti. y te esperamos prontito aquí otra vez por tu casa, ¿vale? Muchas gracias, Javi. Y nada, y a vosotros, pues muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Sois vitales para que nosotros podamos seguir trabajando, informando y que conozcáis un poquito más sobre esta enfermedad, la enfermedad de la adicción. Por favor, ya sabéis que si le dais a ese me gusta, pues siempre se agradece. Suscribiros y darle a la campanita para que estéis informados de todos estos episodios y que así podéis aprender muchísimo más. Y si os gusta, pues compartirlo con la gente a la que conocéis, que podamos ayudar a más. Un beso muy grande y un abrazo y nos vemos en el siguiente.